Hombre, Aurora, ¿qué tal? Hombre, Ramiro, ¿qué haces por aquí? Pues nada, comprando cosas para el fin de semana. ¿Qué tal este fin de? ¿No te he visto? ¿No has venido a la asamblea? Pues no, muy liado de trabajo y encima las noticias que llegan de la tele son cada día peor. Ya, tío, menudo. Vaya asamblea tuvimos. Qué densidad, yo no me enteré de nada. Estuvimos hablando de lo de la reforma, pero es que no entiendo nada, te lo juro. Pues yo también estoy súper pillado. Sí, pues, a mí no me mires. Si te digo que no sé ni en qué año se hizo la Constitución, no sé. Es muy triste, pero es cierto. Estamos muy mal informados, muy desinformados. Habría que llamar a alguien para venir a la asamblea, para que nos explicara todas estas cosas. Ya te digo, Estaría ya te bien. digo. Sí. Buenos días, señores. Perdón, ¿quién da la vez aquí? Tira tú, Ramiro, que yo no tengo prisa. Detrás de ella. Y discúlpenme que les estuviera escuchando un poquito. Yo estaba oyéndoles hablar. La verdad es que es un tema serio, ¿eh? El tema este. Pues sí. Bueno, Sí, es que está en todas no sé si partes. ustedes Está en tienen- la radio, en la televisión, toda la que estamos liando, pero realmente es que yo me voy dejando llevar un poco por las masas. Y es que no sé ni de qué va la historia. Si es que no Están cuentan lo en- que quieren realmente. Claro, ¿sabes? sí. No Ven la estoy tele engañado. y nada tiene que ver, ¿no? Te da un poco la sensación de que no. En fin, ¿no? Necesitamos informarnos. Sí, la verdad es que sí. Necesitaríamos que alguien nos informe, nos contara. ¿De dónde sale la Constitución? Vaya movida. esto de la Constitución, pues no sé, yo por lo que tengo entendido, esto se aprobó por los españoles en el año 78. En diciembre del año 78 la gente fue a votar y supuestamente sabía lo que votaba y lo aprobó mayoritariamente. Pero no sé si realmente la gente sabía lo que estaba votando, ¿no? ¿Vosotros sabéis lo que dice la Pues, Constitución? Yo sé que, si hablamos de ese tiempo, estamos viendo un tema que es muy importante, ¿no? El cambio del Estado, del gobierno y demás, el franquismo, no sabíamos qué, ¿no? Pero la verdad es que no sé muy bien también en qué contexto estábamos cuando propusieron crear una constitución, ¿no? Algo nuevo para todos. La Constitución es un texto de carácter jurídico-político fruto del poder constituyente, y que fundamenta todo el ordenamiento, situándose en él como norma que recoge, define y crea los poderes constituidos limitándolos al servicio de las personas. Además, tendrá el carácter de norma suprema, de manera que prevalecerá sobre cualquier otra que fuese posterior y contraria a ella, jerarquía constitucional. Usted sabe un poco cómo se encontraba aquello y bueno, pues en ¿De qué dónde? contexto político, ¿no? ¿De dónde surge? O sea, ¿en qué momento surge la necesidad de crear una constitución? Hombre, pues yo creo que es un poco lo que todos, ¿no? Se muere Franco, hay unas disputas por el poder, tanto dentro de la gente que formaba parte del régimen, hay ciertas secciones que plantean la necesidad de adaptar el Estado español hacia una democracia parlamentaria para integrarse en la sociedad internacional, para tener mejor apariencia, para poder facilitar así entrar en foros como la ONU, la OTAN, la Unión Europea. Y bueno, supongo que los empresarios de aquella época pues tenían mucho interés en esto, ¿no? Eso les permitía salir al exterior y poder hacer más negocios, ¿no? que lo que tenían en aquella época. O sea, entiendo que fue algo para acercarnos un poco a Europa también, ¿no? Para hacernos un poco más europeos dentro de la situación en la que estábamos en ese momento. Sí, hombre, también hay que tener en cuenta el conflicto social que se vivía, es decir, durante la dictadura, la parte importante de la población que no aceptaba, ¿no? El régimen dictatorial impuesto, entonces había un conflicto importante, invisibilizado completamente por los medios de comunicación franquistas. Se da un poco el contexto ¿no? Por un lado, una parte de quien ostentaba el poder que pretende o que necesita de alguna forma reformularse y adaptarse al contexto internacional, y por otro lado pues ese conflicto interno, ¿no? Dentro del Estado, porque había movimientos sociales y políticos que luchaban por la libertad, ¿no? Entre otras cosas. ¿Y de dónde surge? ¿De qué colectivo? ¿De qué grupo? ¿De qué surge la Constitución? ¿De dónde sale de repente todo ese texto, esta cantidad de artículos? Bueno, pues en teoría hubo una serie de redactores de la Constitución. Aparentemente aglutinaban o agrupaban una pluralidad de opiniones políticas, y estos redactores de la Constitución pues elaboraron un texto que consensuaron y lo presentaron a aprobación a las Cortes, ¿no? Entonces, una vez que lo aprobó las Cortes,
Las Cortes Generales son un órgano constitucional del Estado español creado y regulado en el título tercero de la Constitución Española de 1978. De acuerdo a la Constitución, son las representantes del pueblo español, teniendo una configuración bicameral, al componerse de dos cámaras. Senado, considerada la Cámara Alta, Congreso de los Diputados, conocida como la Cámara Baja. En representación del pueblo español ejercen los aspectos esenciales de la soberanía nacional, poseen la potestad legislativa, aprueban los presupuestos generales del Estado, controlan la acción del gobierno y desempeñan el resto de funciones que les atribuye la Constitución. Se sometió a votación en un referéndum y los españoles fueron a votar. Se hizo público, la gente tuvo opción de leérselo y de valorar si era algo adecuado o no para ellos. Sí, pero ¿tú crees que realmente la gente en aquella época se leyó la Constitución, la estudió o tenía la capacidad para entender lo que estaba regulando la Constitución? O sea, yo dudo mucho que la mayor parte de la gente que fue a votar realmente supiese lo que se estaba regulando, cómo se estaba regulando, cómo implicaba, qué era el Estado Social de Derecho, qué era la democracia representativa. Históricamente, el Estado de Derecho suponía la sumisión del poder estatal a la norma jurídica como garantía de la libertad individual de los particulares. La Constitución recoge tal principio consagrando una división de poderes, en la que el poder legislativo goza de legitimidad democrática directa, emanando leyes que gozan de superioridad jerárquica sobre el resto de la producción normativa del Estado. Asimismo, el poder judicial goza de independencia jerárquica frente a los demás poderes, con la finalidad de asegurar su imparcialidad. El principio de legalidad penal, tributario y procesal aparece también explícitamente recogido en el ordenamiento jurídico. El Estado democrático tiene una doble vertiente. En primer lugar, el artículo 1.2 reconoce la soberanía nacional del pueblo español, principio elemental para sostener la convivencia democrática contenida en el preámbulo, y fuente de la legitimidad democrática directa del poder legislativo. En segundo lugar, para la consecución de una democracia se requiere un pluralismo político reflejado en los partidos políticos, sindicatos y patronales, cuyas estructuras internas y funcionamiento habrán de ser democráticos acorde a los artículos 6 y 7. En lo referente a la participación del ciudadano en los asuntos públicos, el artículo 23 reconoce el sufragio universal activo y pasivo, y el acceso a la función pública en condiciones de igualdad. El propio artículo 23 reconoce la participación directa o por medio de representantes. Tanto en el derecho español como en el derecho comparado, la forma usual es la democracia representativa. Sin embargo, el ordenamiento español contempla también formas de participación semidirecta, como el referéndum o la iniciativa popular, e incluso formas de participación directa, como es el caso de los municipios en régimen de concejo abierto. Porque la Constitución española promulga la democracia representativa, pero existen otras formas de democracia, ¿no? Y las está pidiendo la gente en la calle: democracia más real, democracia más directa, quizá incluso otras formas de organización más participativa. En la calle la gente se está organizando en asambleas, es decir, hay otras formas quizá de regular la toma de decisión o de establecer un mecanismo de toma de decisión que no se han planteado nunca como alternativa, ¿no? O sea, parece que la única alternativa que se ha ofrecido era la democracia representativa, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, realmente la gente se cuestionó si esto era lo mejor o era lo único que se ofrecía.